Gracias, Pa, por compartir el dilema del dolor, pero hay muchas preguntas y podemos hacerte algunas preguntas, Pa, acerca de este tema. Sé que tú lo has compartido y lo has mencionado. C.S. Lewis, el gran escritor, pensador, decía que el problema del dolor es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. Y de ahí se han tomado, por el problema del dolor y del sufrimiento, han hecho su filosofía del ateísmo, ¿no? Si Dios es Dios, ¿por qué es indiferente, ¿no? Al sufrimiento humano? Si Dios es un Dios de poder, ¿por qué es incapaz de hacer algo al respecto? En fin, todos estos argumentos que tanto has debatido en la televisión, en las universidades, y como dices tú muchas veces, los ateos son mi platillo favorito, ¿verdad? Eh, de una manera breve, en estas preguntas, no sé cuántas preguntas te podamos hacer, tú me dices con confianza, eh, ¿por qué Dios permitió el mal? Muy buena pregunta. Eso es lo más importante que tenemos que contestar. Dios, antes de crear nada, tenía tres opciones. Síganme con mucho cuidado, porque es una pregunta, precisamente, como dice Alan, que es una de las armas favoritas que esgrimen los ateos y las personas agnósticas o ascéticas, etcétera, etcétera. Dios, en primer lugar, pudo haber no creado nada, ¿verdad? O sea, Dios realmente es un ser supremo, no necesita a nadie ni a nada. Pudo haberse quedado el Padre con el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? En santa paz durante toda la eternidad. No pudo haber creado nada. Número dos, Dios pudo haber creado un mundo donde no existiera el mal, donde no existiera el pecado, donde no existiera el sufrimiento, donde no existieran las enfermedades, que es el mundo que muchos de nosotros quisiéramos que Dios hubiera creado. Y número tres, Dios en su infinita sabiduría creó un mundo donde el mal entrara. Muy bien. ¿De cuáles de estas tres opciones podríamos nosotros escoger? Yo siempre hago estas preguntas a muchos estudiantes del seminario. Ay, me contesta, mire, yo hubiera, mejor Dios no hubiera creado nada de plano. Entonces, la respuesta filosófica es, tú no puedes comparar la nada con el algo. Esta fue la pregunta de Job en el capítulo 3 de Job. ¿Por qué no fui yo abortivo? ¿Por qué mejor, para qué me parió mi mamá? Mejor no hubiera yo nacido para haber sabido todo lo que voy a sufrir. ¿Para qué nací? Entonces Job hizo en su angustia, Dios le aguantó todas las preguntas. Vuelvo a repetir, ahí lo encontramos en todo lo que le cuestionó a Dios y Dios le permitió que hiciera estas preguntas porque Dios se acuerda que somos polvo, porque somos seres humanos. Entonces, Dios, ¿verdad? En segundo lugar, si tú hubieras escogido un mundo donde no hubiera enfermedad, ni mal, ni nada, no hubiera sido un mundo de libertad, ni tampoco hubiéramos conocido el amor. Porque si Dios hubiera escogido un mundo donde no hubiera mal, ni hubiera dolor, ni hubiera enfermedad, hubiera sido un mundo de robots, donde Dios nos hubiera dado un chip, una cuerda, para que le dijéramos, ámame, 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 sin experimentar qué es el mal. Pero Dios escoge la tercera opción y permite que el mal entre al universo, que haya dos caminos, porque si no hay dos caminos, no hay libertad. Permítanme explicarles. En un gobierno, este año van a ser elecciones en más de 50 naciones. Imagínate una nación donde hay un candidato. Podríamos llamarle que esa nación es democrática o podríamos llamar que esa nación hay libertad. De ninguna manera. Se califican como dictaduras o gobiernos totalitarios. Pero cuando ya hay otra opción, ahí hay libertad. Ahí se demuestra que tienes una u otra. Cuando hay un solo camino, no hay libertad. Tiene que haber dos cosas para que haya libertad. Entonces, si Dios nada más hubiera creado el bien, el bien, el bien, el bien, el bien y no el mal, ¿cómo hubiéramos conocido que Dios es amor? Conocemos que Dios es amor por la maldad del ser humano y por la crucifixión de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito.
si no hubiéramos conocido el desangramiento y la masacre que hicieron con el cuerpo de Cristo en la cruz, ¿cómo podíamos conocer el infinito amor de Dios? Entonces, Dios permite el mal porque Él creó criaturas responsables, libres moralmente. Entonces, tú y yo vamos a ser juzgados por las elecciones que hagamos en la vida. Si no tuviéramos esta libertad de escoger un camino u otro camino, ¿cómo podríamos ser juzgados? Entonces, los ángeles les dio Dios la misma facultad y característica que nosotros. Podían escoger vivir cerca de Dios o rebelarse contra Él. Cuando hay estas dos opciones, es cuando nos hacemos responsables moralmente, porque de otra manera, vuelvo a repetir, pues seríamos títeres o seríamos robots. Así que el mal es necesario para que pudiera el ser humano comprender el bien y el amor de Dios. Sí, gracias a Dios que nos dio esa libertad y no somos robots. Como dices, Dios nos pudo haber hecho robots para amarle y de dónde hubiera estado el libre albedrío, la libertad humana, como acabas de mencionar. Y bueno, hay tantas preguntas, no sé si podemos hacerte unas 3 o 4 preguntas más. Adelante. Bueno, una de estas preguntas es, lo quiero enfocar un poco a mi hijo, porque recibimos tantos mensajes de tantos hermanos declarando que era sano, declarando que ya Dios lo había sanado, decretando. Es más, me escribieron personas que se decían profetas, que lo veían sano, que decían que estaba sano. En fin, la pregunta aquí que muchos cristianos no entienden, o el versículo que muchos cristianos no entienden es, ¿Dios sana todas las enfermedades? Bueno, es una muy buena pregunta también. Qué buenas preguntas tenemos en esta noche. Esta es una de las características que están azotando a la iglesia cristiana en los últimos, yo diría, 30 años, porque ya en los 90 comenzó un movimiento muy fuerte, ¿verdad? De que usando Isaías 53, que por sus heridas hemos sido nosotros sanados y que ahora yo declaro que por las heridas de Cristo, ¿verdad? Yo soy sano y no tengo por qué enfermarme. Bueno, esto es un absurdo, ¿verdad? Porque Isaías 53 se refiere a que Cristo muere y sana la enfermedad del alma, el pecado, pero no hemos podido entender que el cuerpo es corruptible, que está muriendo celularmente todos los días. Esto lo dice la ciencia médica, por el amor de Dios. Entonces, yo muchas veces me encontré con personas también que decían profetas y usaban lentes. Le dije, ¿por qué usas lentes? Porque tienes un deterioro ocular, ¿verdad?, en tu retina que hace que tengas que aumentar para poder mejor ver bien. Entonces, si fuera cierto lo que dicen o lo que predican, de una forma equivocada completamente, pues entonces no tendríamos por qué morir. No, pues yo clamo y declaro que soy sano, etcétera, etcétera. Espérame tantito, ¿no? El apóstol Pablo tuvo una enfermedad que no, posiblemente se cree que era una ocular, porque en la carta a los Gálatas dice, mira con cuán grandes letras escribo. Entonces, toda la historia de los evangelios, Cristo sanando a los enfermos, era para demostrar que realmente Él era el Hijo de Dios. Eran evidencias necesarias porque no teníamos la Biblia completa. Entonces, claro que ahora Dios sigue sanando cuando Él es soberano. Yo lo confieso claramente, yo también oraba y Señor, estoy seguro que vas a sanar a Estefano, a mi nieto. Tenemos miles de personas sanando por él y sabemos que ahora que la ciencia médica, porque lo desahuciaron, muchos de ustedes no saben, pero los médicos dijeron, oncólogos, hematólogos, ya no hay nada que hacer por Estefano. Si lo quieren llevar a su casa y que muera ahí en paz, lo pueden hacer, pero aquí ya no hay nada que hacer. Entonces, yo hasta pensé una mañana orando a Dios, oh Señor, ahorita es tu oportunidad, Señor, de mostrar cuando la ciencia médica ha fallado, que tú eres poderoso y milagrosamente devuélvele toda su salud, etcétera, etcétera. Ese es el pensamiento normal del ser humano y todos anhelamos eso, ¿verdad? Porque ¿quién va a querer que alguien no se muera? Sin embargo, el pensamiento de Dios no son los pensamientos y nunca esperamos
que la muerte de Estéfano iba a glorificar más a Dios que si se hubiera quedado vivo. Yo Amén. recuerdo cuando llegamos ahí al hospital, mi esposa y mi hermano, estábamos todos por ahí. Yo les hice una pregunta a varios hermanos. Si ahorita un ángel se apareciera y nos hubiera dicho, ¿qué hubieran preferido? ¿Que él se quedara vivo o que Dios se lo llevara? ¿Qué hubieran contestado? Porque si se hubiera quedado vivo, ¿verdad? Iba a quedarse en el mundo donde ustedes están viviendo. Iba a seguir con problemas, enfrentando sufrimientos, problemas en el hogar, problemas con los hijos si los hubiera tenido, etcétera, etcétera. Pero ahora Dios prefirió llevárselo a un lugar mejor. Entonces, por eso Pablo dijo, el morir es ganancia para nosotros. O sea, porque queremos aferrarnos a este mundo de sombras y de valle de muerte, un perverso y maligno en el cual tú y yo estamos viviendo. Vivir aquí en este mundo es sufrir. Y si no quieres sufrir, ¿verdad? Pues pídele a Dios que te lleve. Pero es mucho mejor, realmente, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Lo que Estefano dijo antes, casi antes de morir. Entonces es muy importante que no luchemos contra Dios, ¿verdad? Tenemos que orar. Dios puede sanar, claro que lo puede hacer cuando Él quiera, Él es soberano, pero siempre hay que orar, Señor, hágase tu voluntad, así dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, no la nuestra, en el cielo y en la tierra. Te pido por mi hija, te pido por mi esposa, te pido por esto, pero finalmente, Señor, haz tu voluntad. Yo te expreso lo que yo deseo, pero siempre y cuando sea conforme a tu voluntad. Por eso es una tontería decir yo decreto que esto está sano, pues no somos dioses, no somos el Espíritu Santo para tantas babosadas que están predicando. Qué importante es conocer la sana doctrina, de verdad, Pa, porque Estéfano lo sabía muy bien, dice Isaías 57, se muere la gente buena y nadie hace nada, y se muere el justo y Dios lo libra de sus aflicciones. Entonces, Estéfano, un día platicando con él, le dije, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y él me contestó, eh, me dice, Pa, ya lo hizo. El momento que él me salvó, ya hizo ese milagro. El milagro más grande de la salvación, claro. Ese milagro más grande. Y él tenía este doctorado en sufrimiento, de verdad. Y él decía, si yo estoy esperando un milagro y Dios no me sana, no me quiero amargar. Yo conozco a mi Dios y sé que si mi Dios me lleva, yo ya estoy listo. Así es. Wow, ¿no? Bueno, siguiente pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento? Bueno, lo acabamos de mencionar en esta breve plática que les acabo de compartir, ¿verdad? Es humillarnos delante de Dios, caer de rodillas. Si queremos llorar, hagámoslo. Vuelvo a enfatizar, no es bueno aguantarse, no llorar, porque puede producirte emocionalmente y mentalmente cosas contrarias a tu salud. Entonces, es muy bueno desahogar si quieres llorar, llora si quieres gritar, grita, pero no es bueno guardar ni reprimir nuestras emociones ni nuestros sentimientos. Entonces, ante el sufrimiento, ¿verdad? Y tenemos que llorar, pero siempre correr, hincarnos en lugar de ir por la botella de tequila o con otra mujer o amargarnos, porque hay miles de personas en el mundo, millones de personas en el mundo que viven amargadas contra Dios, porque Dios no les cumplió lo que ellos esperaban que hiciera. O sea, tomaron la puerta y la salida equivocada. Rápidamente les menciono un ejemplo. El dueño de la compañía CNN, de la televisión, que es la más famosa ahorita en el mundo, se llama Ted Turner, con T de tío, Ted Turner. Ted Turner, cuando tenía 18 años, tenía una hermana que murió también de cáncer. Y recuerdo que ellos iban a la iglesia en aquel tiempo y le pidió a Dios que sanara a su hermana, pero se murió su hermana de 15 años y Ted Turner se amargó contra Dios y se peleó contra Dios. Le dijo, ¿por qué te la llevaste? Etcétera, etcétera. Pues ahora voy a estar en contra de ti. Y se hizo ateo y escribió, ya que estaba grande, los 10 mandamientos de Ted Turner. O sea, absurdo completamente, ¿verdad? Y ahora es un viejito amargado completamente, con casi 3, 4 divorcios que lleva, ya no es dueño de la compañía CNN, etcétera, etcétera.
pero hay cantidad de gente como él. Ah, me fallaste, Dios, y no me hiciste lo que yo te pedí, pues ahora te declaro la guerra, como acabamos de leer en Job 42. ¿Es de sabios contender contra Dios? O sea, esas personas son ignorantes totalmente porque no saben ni siquiera lo que están diciendo ni las consecuencias que van a traer. Entonces, el sufrimiento tenemos que enfrentarlo con valor y siempre llorando, ¿verdad? Desahogándonos si es necesario y te ayuda a desahogar, ayuda muchísimo desahogar el corazón, pero siempre de rodillas, buscando a Dios y esperando siempre la respuesta de Dios. Sí, es importante esto porque conozco tres padres, una madre, dos padres que oraron, ayunaron tanto por sus hijos y se murieron. Y hasta el día de hoy han pasado años, se amargaron contra Dios, abandonaron la fe cristiana y pareciera que muchas veces oramos, pero para que se haga nuestra voluntad y no Exacto. la voluntad del Padre, ¿verdad? Y es muy triste porque entonces no entendemos el corazón del Señor, ¿verdad? Y una otra pregunta es, ¿en qué nos ayuda a los cristianos? En el caso de Estefano, yo sé que le ayudó, pero si tú lo puedes decir, ¿qué hace el sufrimiento cuando uno reacciona bien ante el sufrimiento? ¿Qué hace el sufrimiento al creyente? Bueno, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos contesta esta pregunta. Segunda de Corintios capítulo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros los sufrimientos, las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, Pablo le escribe a los Corintios diciéndoles: lo que están ustedes atravesando o los sufrimientos que están ustedes enfrentando, ¿verdad? Una vez que ustedes los enfrenten, les van a servir para consolar a alguien que atravesó lo mismo, porque una persona que pierde un hijo está en una posición muy, muy elevada para consolar a otra persona que se va a encontrar en 1 o 2 años y que perdió también un hijo. ¿Por qué? Porque hemos experimentado lo que se siente perder a un ser querido. Ujú, Entonces es importante que nosotros entendamos que obra en nosotros o lo que atravesamos para que podamos nosotros reflejar el amor de Cristo. Por eso Cristo tuvo que hacerse hombre para sufrir igual que nosotros, ujú, para llorar igual que nosotros, comer, dormir igual que nosotros. ¿Por qué? ujú, Para que pudiéramos identificarnos con Él. Él sabe lo que es sufrir, Él sabe lo que es llorar, Él sabe lo que es perder un ser querido, Él sabe lo que es morir. Entonces, por estas circunstancias, Él es nuestro Padre que está, nuestro intercesor, que está sentado a la diestra del Padre, viviendo como nuestro sumo sacerdote, porque todavía se necesita el sumo sacerdote, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para que Él tuviera el derecho de interceder en nuestro lugar. Entonces, el sufrimiento, dale la bienvenida. Dice también en Romanos 5:3 que las tribulaciones producen paciencia. Entonces, ujú. ¿cómo podemos tener paciencia con las tribulaciones? Yo lo confieso sinceramente, ¿verdad? Yo era una persona sumamente impaciente por todo mi pasado, muy, muy agresivo, violento, etcétera, etcétera. Y a través de todos los sufrimientos, todas las cosas que no les voy a contar a ustedes que he atravesado, Dios se va apaciguando, te va calmando, nos va bajando los ímpetus y llegamos a un tiempo, ¿verdad?, en el que ya estamos perdón, en completa paz, gracias a que a las tribulaciones que el pasado nos ayudaron a formar nuestro carácter.
Dice Perdón. la palabra de Dios, porque la fe de ustedes es como el oro también, y su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, la cual se puede destruir, de manera que la fe de todos nosotros, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Y finalmente, última pregunta, ¿dejaremos de sufrir algún día? Claro, cuando estemos con el Señor. Mientras estemos en este mundo, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces tenemos, como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. No tengamos miedo a la vida. Amén. Todas las circunstancias que enfrentemos, Dios no nos va a dejar, Dios no te va a desamparar. Él ha prometido estar contigo y conmigo hasta el final. No importa lo que atravesemos, Él ahí va a estar junto a ti, va a estar junto a tu cama, como lo estuvo con Estéfano durante todo su tiempo. Impresionantemente, de una forma sobrenatural, Él pudo atravesar este valle de sombras y de muerte con un ánimo, con una esperanza, con un espíritu de un verdadero guerrero, porque jamás se quejó, jamás gritó, jamás dijo, Señor, ¿por qué esto y el otro? Todo lo contrario. O sea, enfrentó con valor, y por ese valor que venía del cielo, porque es sobrenatural, un ser humano, un muchacho a su edad, no reacciona de esa manera. Pues se deprimen, porque a todos nos deprime la muerte y la enfermedad y la lucha, estar luchando contra algo que no queremos, que no podemos controlar. Pero vemos nosotros la influencia del Espíritu Santo en la vida de este muchacho, que le pudo ayudar el Señor a estar con él, en darle una linda esposa que día y noche estaba con él, consolándolo. Todo esto vemos la mano de Dios, que durante todo este calvario que él pasó, Dios estuvo con él, y también va a estar contigo y conmigo si somos fieles a su palabra. Pues muchas gracias. Hemos sido muy fortalecidos como familia. No ha dejado de ser también como un homenaje a la vida de Estéfano, y ha sido una inspiración para todos los que le amamos y vivimos con él. Y ahorita al final les tengo una sorpresa muy linda, muy hermosa. Quiero despedir a mi padre y agradecerle de todo corazón por toda tu ayuda, todo tu apoyo, todo tu amor. No cabe duda que también esto nos une más como familia. Nos Amén. damos cuenta de la necesidad cada día más de estar más unidos, más juntos. Y muchas gracias, Pa, por compartir con nosotros este tema tan importante en nuestras vidas. Y si quisieras despedirnos con una oración, sería precioso. Y si hay alguien que quiera hacer las paces con Dios, en este momento es el momento indicado. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva Ujú. por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia inconmovible, inmarcesible, incorruptible, reservada para cada uno de nosotros en los cielos, que mientras estamos aquí en este cuerpo, en este mundo, somos guardados y protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Te damos gracias, Señor, por tu promesa cuando enviaste al Espíritu Santo, Señor Jesús, que Él sería el Paracletos, el Consolador, que estaría a nuestro lado para infundirnos el ánimo, el valor que no tenemos por naturaleza, pero que Él viene de una forma sobrenatural a trabajar, a infundirnos, a actuar dentro de nuestra vida para continuar viviendo para ti. Para eso enviaste a tu Espíritu, porque sabiendo que vivimos en un mundo perverso y maligno, es imposible tener las fuerzas ni el valor normales que tiene un ser humano